realmente clasificarían adecuadamente ese suelo, porque ese suelo lo podemos desmenuzar. Una grava no la pueden desmenuzar, digamos, aplicándole cierta energía de un martilleo, ¿ok? Entonces, antes de pasar por granulometría, debemos desmenuzar los terrones si es que existen. No puede ser que no existan y simplemente pues hacemos pasar la muestra, ¿ok? Dicha muestra es tamizada por una serie de tamices, aquí se indica, y se debe anotar el peso de suelo retenido por cada tamiz. Vamos a analizar los pesos retenidos, ¿ok? Por ejemplo, aquello que se retiene en la malla número 3 le vamos a denominar M1. Aquello que se retiene en la malla, imaginemos que solamente trabajamos con estas mallas, ¿ok? Imaginemos nada más porque de hecho hay mallas intermedias también. ¿Sí? Está la malla 1 pulgada, pulgada y media, etc. Pero imaginemos que solo trabajamos con estas mallas. Así que M2 sería aquello que es retenido, o que pasa primero, disculpen, la malla número 3 y es retenido en la malla 3/4 de pulgada. 3 pulgadas, disculpen, y 3/4 de pulgada. M3 sería el peso que pasa la malla 3/4 y que se retiene en la malla número 4 y así sucesivamente. Y este M sub n sería el peso final, el peso de la charola, es decir, lo que pasa a la malla número 2. ¿Sí? Luego determinamos la masa total. ¿Y qué es la masa total? La suma de todos los retenidos. M1, M2, M3 hasta M sub n de existir. Y luego determinamos la masa acumulada de suelo retenido por cada tamiz. Es decir, vamos sumando, ¿no? M1, M1 más M2, M2 más M3, M1 más M2 más M3 y así sucesivamente. ¿Ok? Y luego calculamos el porcentaje de suelo que pasa por cada tamiz. Eso lo vamos a ver en un... ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos las mallas. Vean. Esta en figura es la malla número, disculpen, la malla de 3 pulgadas. ¿Ok? Y aquí ustedes ven esta abertura que dice 3, ¿no? Esta wincha, esta cinta métrica está en pulgadas. Así que aquí se indica que tiene 3 pulgadas. ¿Ok? Todas las mallas de los tamices mayores a la número 4 vamos a determinarlas con su tamaño en pulgadas. 3 pulgadas, pulgada y media, 1 pulgada, 3/4, 3/8. Una vez que llegamos a la malla número 4, vamos a trabajarla con numeral y determinado número. ¿Y qué significa el número? Quiere decir que en una longitud de 1 pulgada, ¿cuántas aberturas hay? ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ok? Tenemos 1 pulgada lineal, tenemos 10 aberturas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hay 10 aberturas. Entonces, esta malla se llamaría la malla número 10, porque tenemos 10 aberturas en 1 pulgada. ¿Ok? Esa es la idea de tamices de esta envergadura. ¿Sí? ¿Ok? Tamices de abertura pequeña se enumeran según el número de aberturas por pulgada. ¿Ok? Número 200, 200 aberturas por pulgada. Pulgada es más o menos esta distancia, ¿no? Para sumar. Entonces tendríamos 200 aberturas en esta distancia. ¿Ok? Y así sucesivamente, número 100, número 40, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran representar. ¿Sí? Aquí está la serie de tamices que se utilizan. ¿Ok? Y aquí, bueno, disculpen, aquí hay una figura, ¿sí? En la cual tenemos obviamente las de abertura mayor, aquí en esta parte, en la parte de la izquierda, y comparativamente hacia la derecha tenemos las aberturas de menores tamaños. Sí. Ustedes van a ver la malla número 200, chicos, por favor. Sí. La malla número 200 es casi como una pequeña tela. Es tan chiquita la abertura que ustedes van a observarla de manera muy tupida, ¿cierto? Ya, ahora, tenemos aquí, por ejemplo, la malla número 4, 4.75 milímetros, la número 5, número 6, 7, 8, 10, etcétera, hasta la malla número 200, ¿sí? Ustedes ven que hay muchas mallas, pero todas esas mallas no las vamos a utilizar en el análisis granulométrico. Vamos a utilizar principalmente aquellas que están encerradas por estos rectángulos de color rojo, ¿ok? La número 4, la número 10, la número 20, la número 40, la número 60, la número 140 y la malla número 200. Eso está normado en el ASTM respectivo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a utilizar principalmente las que están encerradas en estos rectángulos de color rojo, e incluso vean que hay más pequeñas que la número 200, ¿no? La malla número 270, pero no es comercialmente aplicable, al menos para nuestro análisis. ¿Ok? Y aquí, para recordarles, pues tenemos gravas, arenas y finos. La transición, o podemos considerar gravas, aquello que pasa la malla 3 pulgadas,
que es retenida en la malla número 4. Las arenas son aquellas que pasan la malla número 4 y se retienen en la malla número 200, y los finos son aquellos que pasan o son más pequeños que la malla número 200. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Y así, por ejemplo, podríamos tener algo de este tipo. Este es simplemente un ejercicio rápido para que ustedes vean cómo se calcula o cómo se ejecuta una curva granulométrica. Yo les voy a enseñar ya con más paciencia y con más tiempo el día sábado a compensar errores y bueno, todo aquello que significa este tipo de análisis. Ese es mi Romy. A ver, un momento. Igualita mi Romy. A ver cómo era. Dime. Sí, chico. Yo te doy cátedra. Tranquilo. Voy a acordarme nomás y te explico. Sí. Ah, perdón, escuché a Anthony. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ese es el análisis granulométrico portalizado. ¿Sí? Entonces tenemos una tara. ¿Por qué tenemos una tara? Porque al final nosotros vamos a pesar cada uno de los pesos que son retenidos en cada una de estas mallas, ¿cierto? Así que necesitamos identificar la tara correspondiente. O el sistema de taras, ¿ok? Porque nosotros tenemos que tarar primero la balanza para solamente obtener el peso retenido en nuestro caso. ¿Ok? Entonces, recuerden que tenemos el peso de la tara más el suelo seco. El peso de la tara más el suelo seco lavado todavía omitan, ¿no? Eso lo vamos a conversar en la siguiente clase, por favor. Entonces, tenemos el peso de la tara, el peso del recipiente, es decir, el peso de la tara más suelo seco, y la diferencia entre ambos sería el peso del suelo, ¿cierto? ¿Cuánto es? 825, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese va a ser nuestro universo. Todo va a ser 825. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, ¿sí? Profesor, la suma de 825 es... ¿Cuál suma, pues? Discúlpeme. Todos los pesos retenidos, más el fondo. Ahorita lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Está? ¿Sí? Ah, ya vi. Ah, corrección. ¿Qué no son los métodos de lavado? Lavado. Pero sí me explicaron. No sé qué es lavado. ¿Con agua? O sea, sí. Ah, está chistoso, ¿no? O sea, sí, lavado es agua, pero obviamente. Agua. No, ya entendí. No me esto. Así se... Ahí se ve. Ya, ok. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos... no, vamos por acá. La diferencia entre el peso de la tara más el suelo seco menos el peso de la tara sería 825. Así que ese va a ser nuestro universo. Voy a traer un par de tu Menos 4. Entonces nuestro universo es 825, ¿verdad? Nuestra muestra es 825. Ya. Así que tenemos que llegar a ese peso. Luego vamos a pasar nuestro material por la serie de tamices que aquí está, ¿verdad? Aquí está, la serie de tamices. Este es un análisis por tamizado en conjunto, ¿ok? En el caso de lo que vamos a hacer en el laboratorio, y lo que indica la norma, tenemos que separar la extracción gruesa y la extracción fina para que no se, ¿cómo decirlo? No se interrumpan entre sí las partículas. ¿No? Las partículas de mayor tamaño no impidan que las de menor tamaño pasen por la serie de tamices. Ya. Entonces aquí tenemos, en esta columna, la serie de tamaños de los tamices, ¿verdad? Desde la 3 pulgadas, pasando por la 2, 1,5, 1, 3/4, 3 octavos. Todo esto se determina a partir del tamaño en pulgadas, ¿cierto? Y de aquí empezamos de la número 4, 10, 20, 40, 60, 140 y número 200, ¿ok? Recuerden que este número indica cuántas aberturas hay en una pulgada, ¿sí? Ya, hasta el número 200 que es la más pequeña y luego el fondo. ¿Qué es el fondo? Aquello que pasa a la malla número 200. Debajo de la malla número 200 vamos a tener una charola, ¿ok? Y aquí tenemos las aberturas en milímetros, ¿ok? Nosotros eventualmente vamos a construir una curva granulométrica, ¿ok? Y en este eje horizontal vamos a tener el tamaño en milímetros.
¿Ok? Por ejemplo, la de 3 pulgadas es 76.2 milímetros, la de 3 octavos 9.52, disculpen, milímetros, y así sucesivamente. ¿Ok? Después vamos a pasar y vamos a pesar cada una de los retenidos. Por ejemplo, en la 3 pulgadas no se retuvo nada, es decir, todo es más pequeño que la malla de 3 pulgadas, ¿cierto? En la malla de 2 pulgadas tampoco se retuvo nada, todo es más pequeño que la malla de 2 pulgadas. A partir de la malla número 3/4 a partir de la malla de 3/4 de pulgada, recién tenemos 20.40 gramos, ¿cierto? Retenido, y así sucesivamente, ¿ok? Aquí lo tenemos, 49 gramos retenido a 3 octavos. Número 4, es decir, 60.9 gramos son retenidos en la malla número 4. ¿Ok? Son más pequeños que la malla 3 octavos, pero son más grandes o son retenidos en la malla número 4. ¿Ok? Y aquí tenemos todos estos pesos. Y luego tenemos el fondo, ¿verdad? Aquí está el fondo. En el fondo hay una cantidad importante que son 382.20. ¿Ok? Ahora, por favor, sumen todo esto. Esto más el fondo. ¿Cuánto sale? Todo lo que está de color verde más el fondo. ¿Cuánto sale? 125. ¿125? ¿Tan pro? Pero quiero que lo hagas, chicos. No lo leas nada más. Sí, creo que... Aló. Ahora, ¿pudo haber salido menos que 825 o no? ¿Y por qué? Sería error, o sea, Ya, error. ¿por qué se genera un error? Por la cohesión de las partículas. Cohesión, Cohesión. porque eventualmente ustedes, al agitar las partículas, algunas se van a suspender y podemos perder ese peso eventualmente, ¿Es ¿cierto? Sí. No, cohesión. Entonces, puede que exista, este es un ejemplo simple, así no va a venir la persona, ¿no? Pero este es un ejemplo simple en el cual no tenemos error. ¿Ok? 442.8. Yo les voy a explicar la siguiente clase cuando tenemos error. Cuando tenemos error, lo que tenemos que hacer es compensar lo que falta en cada uno de los países, ¿ok? Para que al final todo sume, en este caso los 825. Pero en este caso todo suma 825, así que no vas a compensar. Pero eso pues es un mundo ideal, no maravilloso. Entonces, la suma de esto, por eso aquí hay una columna que dice corrección. Porque yo en función de lo que me falta para llegar a 825, podría adicionarle cierta pequeña cantidad de gramos para que todo sume el peso de seco inicial. ¿Ok? En este caso pues es 825 solamente para explicarles cómo se hace, digamos, el análisis. ¿Okay? Está mal algo. En función de eso, vamos a hacer lo siguiente. Dividan, claro, obviamente dice 2.47, no va a decir eso, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? 20.4 sobre 825 por 100 es 2.47, ¿cierto? Esa es la forma en la cual tenemos que trabajar. Ese sería el porcentaje retenido, en este caso, ¿en qué malla? En la malla 3/4 de pulgada, ¿cierto? Similar, ¿no? 60.9 sale sobre 825, 0.7. claro, por 100, no estamos hablando de porcentaje. Sí, sale. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sabemos esta columna como? Dime. Corrección. Esta es la razón. Se pierde. Es que en trigonometría, sinceramente se debe considerar un solo decimal o ningún decimal. ¿Por qué? Porque va a ser bien difícil a veces que aquí te dé el 100.00. Entonces, en aras de no complicar mucho el cálculo, lo que se hace es redondear. Yo les voy a decir, ya sea a un decimal o a ningún decimal. ¿Ok? Solamente parte entera nada más. Porque a veces aquí se puede llegar 99.99 y es un dolor de cabeza cuál de todos estos compensa. Si ustedes llegan a ese punto, miren, si a alguno yo le tengo que agregar .01, pues agréguenle al de mayor tamaño, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Sí? Pero en este caso, sí es recomendable con un decimal o con ningún decimal. ¿Sí? Para, digamos, tenerla más clara. Entonces, ya tenemos las columnas gradualmente, ¿verdad? Esto es directamente el ensayo, ¿ok? Si hay que hacer alguna corrección, se hace aquí, pues no es el caso. No. Luego, el porcentaje retenido ya sabemos, ¿verdad? Cada uno del peso retenido sobre el peso total, ¿cierto? Tal que al final tiene que dar por 100%. 100%. Ahora, aquí hay una parte importante. Tenemos que 46.33
¿Qué es? A ver, ¿cuál es el significado práctico de 46.39? ¿Qué es lo que es la cantidad que se retuvo? 46.33%, ¿qué es eso? Es el porcentaje de finos, ¿cierto? Arcilla. Sí, es arcilla. ¿Cuánto sería el porcentaje de material granular? Sería El resto. ¿Cuánto es? Sí, Oh, fe. 50 y... 53.7. 53.77. Ahora, eso es importante porque en la Aló, fácil. clasificación SUS el 50% es el factor determinante para saber si es porcentaje de finos o porcentaje o material granular. Me adelanto 2 pasos y después vamos a tocar ese tema. Si el suelo tiene un porcentaje de finos mayor al 50%, el suelo se cataloga como ¿qué? Como arcilla o como limo, ¿cierto? Si el suelo tiene lo opuesto, es decir, menor cantidad del 50% de gravas, de material fino, pues sería o grava o arena. ¿Ok? Aquí Ese está. 50% es importante. ¿Sí? En ese caso, Grava. pues no sería fino. Tendríamos grava que o utilizar o grava o arena. ¿Sí? ¿Ok? Ok, Así ok. vamos a clasificar. Son pura aritmética, no chicos. Por ahí no está mal. Por eso mecánica solo es fácil. Lo tengo ya. No, Pero bueno, profe. este sí es sencillo. Los errores que mencionó el informe del laboratorio, de este laboratorio, lo consideramos. No, sí, Porque eso- van a tener error. O sea, esto sería un error como mencionó. No, este es un caso ideal en el que no hay error. No, sí, claro, pero cuando estamos tamizando las partículas se pueden... Sí, claro, es que son errores que escapan a la propia ejecución del ensayo, porque la normativa involucra que existe un error. Ahí. ¿Cómo lidiar con el error? Yo les voy a decir. Ay, Claro, pero hay un porcentaje máximo de error. Ahí O es. sea, no me puede salir, digamos, por Sete- poner un ejemplo, 825 y del tamizado me sale 700 gramos. No hay forma. Ahí, ahí. No puedo perder 125 gramos. Otra prueba. Sí, hay que hacerlo de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Consultas? En el caso hipotético que quede 50-50. ¿Cómo sí? Ah, ya, claro. En SUX, ahí sí se consigue. Acá, 50.009. 50-50, te vas a granular, porque es mayor o igual a 50. ¿Sí? ah, o sea. 49. Mayor o igual a- O sea, Sí, pero eso lo vamos a ver en Número clasificación. pequeño. como, Ya. Entonces ya tenemos la ¿Sería columna de esto corrección, si en fuese ese caso no más hay de corrección. 50? Porcentaje retenido. Ahora vamos a calcular el porcentaje retenido acumulado. Es decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, acá no hay nada que acumular. Es que escuché su. 247, No tiene nada que ver. luego 247, chicos, 247 más 594 es 841, ¿cierto? Se suma, 841 más 138 es 1579, así, ¿no? Sí, la Z. 1579 más 959 es 2538 y así sucesivamente hasta 5367 que acá está abajo. Sí, pues es suma. Más 4633 es 100. Te tiene ¿Ok? que dar Ese es 100 el todo. porcentaje retenido acumulado. Ahora nosotros trabajamos en la última columna, que es el porcentaje que pasa acumulado, Menos 100. que es 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Claro. 100 menos 0, suena así. 100 menos 2,47, 97.53. 100 menos 8.41, 91.59 y así sucesivamente. ¿Ok? Disculpen, obviamente Cuidado, es cuidado. ¿Está bien? Y nosotros vamos a graficar el porcentaje que pasa acumulado versus el tamaño en milímetros. En milímetros. ¿Ok? Así que en esa gráfica que yo ya hice simplemente un par de veces, este de acá es el porcentaje que pasa acumulado. ¿Ok? Este eje está en escala aritmética y este eje está en escala logarítmica. Así que esta es una hoja evidentemente en celular. ¿Ok? Yo les voy a dar obviamente ese esquema o ese formato en la PC. Y ustedes tienen que practicar cómo graficar una curva volumétrica porque en la PC se hace a mano. ¿Ok? Sí. Con En el reclita. informe si ustedes lo pueden hacer en Excel. Ah, soy otro profe. Pero sí es a mano. ¿Ok? En Se la elimina. PC. ¿Ok? Entonces esa mano. ¿Ok? ¿Sí? Y una curva granulométrica es como la que estamos viendo allí, ¿verdad? La que estamos viendo en la pizarra, ¿ok? En el cual tenemos el porcentaje más fino, que es
lo mismo que decir el porcentaje que pasa acumulado. Tenemos, esto está en escala logarítmica, ¿cierto? Y tenemos los tamaños de los más pequeños a los más grandes, de izquierda a derecha, en escala logarítmica. Obviamente, si tenemos de izquierda a derecha, del más grande al más pequeño, simplemente vamos a tener la curva, pues, como un espejo, ¿verdad? Partiendo de aquí y regresando por acá, ¿sí? Pero en este caso solo vamos a utilizar este formato, ¿ok? Del más pequeño al más grande, de izquierda a derecha, y en hoja o en formato o en escala logarítmica y logaritmo. Por eso ustedes necesitan, y yo también les voy a dar, los tamaños en milímetros. Porque si no les doy los tamaños en milímetros, pues no hay forma, a menos que tengan muy buena memoria, de colocar así. Sí, tienes que pasarte unidades, claro. ¿Okay? Esta es la curva granulométrica. Esto ustedes tienen que hacerlo en la PC. ¿Está bien? Y en el laboratorio, pues también, pero con eso. ¿Cuánto vale? Este fue uno así como. ¿Serio? Sobrado, profe. ¿Okay? Y ustedes ven arriba que tenemos lo mismo, ¿no? Malla número 200, número 100, número 40, hasta bueno, la de 3 pulgadas que es la baja. ¿Ok? Eso sería grábano. ¿Dónde estás? Dime. Eso sería grábano. A partir de ahí. Esta parte de acá. De ahí serían suelo y gravoso. De ahí arena y bueno, 200 subimos así. ¿Sí? Ahora, se dan cuenta que la curva tiene, digamos, un desarrollo importante, ¿verdad? Es decir, tenemos aquí, ¿dónde está el número 200? Aquí, ¿verdad? Número 200, tenemos, ¿verdad? Está, digamos, en este caso, ¿ok? Para esta curva, ¿ok? Que es distinta a la curva de aquí, ¿verdad? Acá tenemos número 200, 46, 33, es un porcentaje importante. Esta curva de acá es otra, no es la misma. Por acá tenemos número 10, ¿ok? Aquí yo sí puedo o he graficado casi la totalidad del porcentaje, ¿cierto? Es decir, desde el 100% hasta un poco menos del 10%, ¿ok? En este caso yo voy a tener una curva desde el 100% hasta el 46.3, me falta de allí hasta abajo, ¿cierto? ¿Cómo yo completo esa curva? A través de lo que es el análisis granulométrico por sedimentación, que me va a permitir hacer una curva, esta, por ejemplo, que sea la curva por tamizado, y esta que sea la curva por sedimentación. Por las dos curvas. ¿Ok? Ya. Eso incluso hay una diapositiva más adelante. Tenemos entonces esto. Ahora vamos a explicar el análisis granulométrico por sedimentación. ¿Sí? Entonces, el análisis granulométrico por sedimentación se puede utilizar. Se utiliza para suelos finos y por tanto, como indica la diapositiva, el tamizado no se puede emplear en esos tipos de suelos. ¿Ok? ¿Qué indica lo siguiente? El análisis granulométrico por sedimentación también se conoce como análisis granulométrico por hidrómetro. ¿Y qué es el hidrómetro? Es este instrumento que tenemos aquí, ¿ok? Con una densidad conocida. Permite analizar la variación de las densidades, ¿ok? Se basa en el principio de sedimentación de las partículas del suelo en el agua. Es decir, que las partículas de mayor tamaño van a sedimentarse a una mayor velocidad que las partículas de menor tamaño, porque aunque no lo crean, esas partículas pequeñas, entre esas partículas pequeñas hay algunas que pesan más y algunas que pesan menos. Las que pesan más van a sedimentarse o van a caer más rápido que la que pesa menos. ¿Okay? Y vamos a utilizar hexametafosfato de sodio, que es una sustancia química, para propiciar la sedimentación. ¿Okay? Ahora, cuando una muestra de suelo es dispersada, es decir, se permite la separación de las partículas, estas van a sedimentar, como les he dicho, a velocidades distintas. Las que son de mayor tamaño van a pesar más y obviamente van a sedimentarse más rápido que las más pequeñas. ¿Okay? Como indica allí, según su tamaño, por ende, mientras más grandes, más pesan, y la viscosidad del agua. ¿Okay? Para simplificar nuestro caso, vamos a considerar que todas las partículas, ustedes pueden tener, recuerden, tenemos, ¿cuáles eran las formas para suelos de textura fina? De textura fina. Alargadas y voluminosas. laminares, ¿verdad? Laminares y voluminosas. Sí, ¿verdad? Laminares. ¿Pregunté eso una vez? Sí. No, solo textura. Textura, pregunté, ¿no? Ok. Ya.
Se dan cuenta que tenemos formas de ese tipo, Ahí sí. pero en aras de la simplificación vamos a considerar que tienen una forma esférica equivalente, ¿verdad? ¿Ok? Para poder hacer digamos, la formulación. Se apoya en la ley de Stokes, y la ley de Stokes me parece que es tema de mecánica fluida, ¿ok? En el cual la velocidad va a estar en función de la densidad de las partículas del suelo y la densidad del agua. Aquí está, ¿cierto? Tenemos la viscosidad del agua y lo que nos es más importante, el diámetro de la partícula. Aquí está el diámetro de la partícula. ¿Ok? Mientras más diámetro tenga la partícula, va a tener una mayor velocidad de sedimentación. ¿Ok? Eso va por un lado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir velocidad también? Podemos medir velocidad en función de distancia entre tiempo, ¿cierto? Aquí está, distancia entre tiempo. Y no sé si ustedes observan, en este hidrómetro tenemos una gradación de distancias aquí en esta parte superior. Si se observan, esta parte del hidrómetro tiene unas líneas que representan diferentes distancias, ¿ok?